Hola y bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Buen día, Walter. Hola Martín. ¿Te encuentras bien? Sí, continuaremos nuestro estudio hoy, ¿cierto? Nos pondremos la armadura de Dios en esta ocasión Sí, para que podamos participar en la batalla de Armagedón. correcto. Este es el clímax de los tiempos. Abramos con una palabra de oración. Gracias, Padre Celestial, por reunirnos de nuevo. Señor, estos son temas importantes para saber lo que viene y hacia dónde nos dirigimos. Así que ilumina nuestras mentes y este programa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, en la primera plática que tuvimos, vimos lo que sucederá cuando Cristo regrese, ¿verdad? Y tenemos la resurrección de los justos y también la muerte de los injustos. Y hablamos sobre los eventos que sucederán y ahora tenemos que mirarlo con un poco más de detalle. Le pondremos la lupa y echaremos un vistazo a la batalla de Armagedón, porque hoy tanta gente confundida que piensa que esta es una guerra entre naciones. ¿Y de qué se trata realmente esta batalla? Así que profundicemos en eso. Si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 16, y dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Amargedón. Ahora, si vamos al libro de Joel, él lo llama el valle de Josafat, mientras que Zacarías afirma que las naciones reunirán en Jerusalén, lo que significa que lucharán contra el pueblo de Dios. Así que es la batalla de Armagedón. Es la batalla en el valle de Josafat. Y también es una batalla que tiene lugar en Jerusalén. ¿Cuál de esas es? Aquí tienes el verso en Joel. Reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Josafat. Ahora, estos valles tuvieron guerras tipológicas, donde Dios luchó desde el cielo y destruyó al enemigo, y también usó granizo pues para destruirlos. Zacarías 14, versículo 2 dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Todas representan lo mismo, porque son términos tipológicos, no términos literales. Y es muy importante que entendamos esto, o de lo contrario, nos perderemos en la confusión si intentamos hacerlo literal. Así es. Pero si tú le das tres nombres diferentes, incluyendo tres ubicaciones virtuales diferentes, entonces no pueden ser literales. Entonces tienen un propósito tipológico. Así que, ¿de qué se trata esta batalla? Ahora, y lo reunió en el lugar que se llama Armagedón. Ahora, la palabra griega para lugar es topos. Y topos también tiene un significado literal, así como un significado metafórico. Y este último significa un estado de ánimo. Así que puedes leerlo. Satanás inducirá un estado de ánimo en la gente del mundo que los obligará a buscar la muerte de aquellos que se niegan a pagar sus dictados. Así que ellos atacarán al pueblo de Dios. Espiritualmente, el pueblo de Dios representa a Jerusalén. Tipológicamente, los enemigos del pueblo de Dios fueron aniquilados en el valle de Josafat. Jerusalén es un tipo del pueblo de Dios, así que esta es una batalla contra el pueblo de Dios. Y el que pelea en la batalla, como veremos, no es una nación aquí y allá, sino que es una tema universal. Debemos entender que Israel sirvió como un tipo Así es. para el mundo entero. Era el tipo del pueblo de Dios entre las naciones que iba a llevar el mensaje al mundo entero y a través de las formas en que Dios estaba trabajando. Reconocerían que esto era la verdad. Pero luego se burlaron de sí mismos y se lo guardaron para sí mismos. De modo que esto sirvió como el tipo de Israel espiritual que sería esparcido entre todas las naciones del mundo y llevaría el mensaje a todo el mundo. Así que pasamos de lo local a lo universal. Si tú lo vuelves a hacer local, regresas al tipo y pierdes el antitipo.
Apocalipsis 16, versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora mucha gente también toma esto literalmente y tienen los reyes del este, ya sean los rusos o los chinos o cualquier nación que quieran poner ahí, y tienen una guerra literal en Jerusalén y llaman a esa la batalla de Armagedón. Y luego tendrán un rapto y luego tendrán a la nación judía gobernando aquí en la tierra. Eso es solo dispensacionalismo y viene directamente de enseñanzas jesuitas. Así que veremos esto en un momento. Ahora, recientemente, el Éufrates se secó, o se rumoraba que estaba secándose. Y muchas personas enviaron mensajes sobre precisamente este versículo que habla de eso. Exacto. Entonces, ¿qué significa esto? Ahora tenemos para ver si lo estábamos mirando tipológicamente, porque toda la batalla de Armagedón está atrapado en la tipología. Entonces tenemos que analizar a este Éufrates. Bien, ¿a qué ciudad sirvió el Éufrates? A Babilonia. Correcto. Y desviaron el río. ¿Lo recuerdas? Sí, Cuando los medos y los persas le atacaron y el gran río se secó, y el secado del río fue la muerte para Babilonia. Pero hemos visto en todos nuestros estudios que la Babilonia antitípica, y justo acabamos de hacer uno sobre esta Babilonia antitípica, lo que es Babilonia y lo que constituye Babilonia. Esta no es la Babilonia literal, porque si esto es literal, entonces también debe ser el Éufrates literal, y eso es lo que la gente está haciendo, ¿verdad? Pero si se trata de un gran antitipo, entonces el río y las aguas son los pueblos, las multitudes, las naciones, los reinos, y ellos alimentaron a Babilonia. así es. En otras palabras, esta antitípica Babilonia se mantiene viva porque sirve a los reyes del mundo, a los mercaderes del mundo, a las naciones del mundo y los pueblos del mundo, y todos beben del vino de su fornicación. Ahora, cuando ese río se seca espiritualmente, esta es la sexta plaga, Martín. Para este tiempo la gente se habrá dado cuenta de que han sido engañados, que les han mentido y que es demasiado tarde, Así es. porque el tiempo de gracia se terminó. La puerta ya se cerró, sí. Ella dice que ellos la odiarán y se volverán contra ella. Así que este es el gran clímax que ocurre aquí durante la sexta plaga. Porque cuando las personas se den cuenta que han sido engañados y se vuelven contra Babilonia, el sistema, las iglesias, y esto es internacional, este no es un lugar específico. Y es entre ellos. Correcto. Y esto, solo para ponerlo en perspectiva, la primera plaga cae al final de la gracia. Correcto. Y esto es parte del gran tiempo de angustia. Correcto. Y después de la sexta plaga es esta cena. En la sexta plaga, la gente comienza a darse cuenta de que han sido engañados. Se vuelven contra sus ministros que les han mentido, que los han calmado y les han dicho, no, a las personas que quieren guardar la ley de Dios y mantener el testimonio y respetar el verdadero sábado, ellos son fanáticos. Dios está con nosotros. Tuvimos las señales y las maravillas. Y aquí ellos se están dando cuenta, en la sexta plaga, que han sido engañados. Así es. Y su odio se vuelve con amargura sobre ellos. Y esto prepara el camino para los reyes del oriente. Ahora tenemos que estar muy seguros de quiénes son estos reyes del oriente. Así que vayamos al libro de Isaías, capítulo 41. Acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Entonces, ¿de qué tiempo estamos hablando? De la segunda venida de Cristo. Sí. Porque es cuando las naciones serán juzgadas y destruidas, como vimos en el programa anterior. Y luego dice, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes.
Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Ahora aquí tienes un cambio completo, porque la gente allá afuera piensa que estos reyes del este son los injustos, Sí, que ellos van a atacar. Pero aquí vemos que el rey del este es el justo, así es. quien va a juzgar. Así que esta es una referencia a Jesucristo. Así que vamos a asegurarnos. Sí, porque mucha gente podría estar confundida en este momento, porque justo ahora algo está saliendo del oriente. ¿Qué está pasando ahora? Ezequiel capítulo 43, versículo 1 a 2. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. ¿Qué evento es este? También es la segunda venida. Esta es la segunda venida de Cristo. Entonces, Martín, ¿quién es el rey del oriente que viene con su ejército? Jesucristo. En otras palabras, la batalla de Armagedón es este conflicto final entre los reyes del mundo y la segunda venida de Cristo. Ahora, Martín, ¿tú crees que los reyes de la tierra, a través de sus contactos espiritistas, recuerda que los jesuitas afirman que están en contacto con el otro lado y que reciben información de demonios sobre muchos temas, incluso la tecnología? ¿Tú crees que se están preparando para una guerra cósmica? Sí, porque la mayoría de los países, como hemos mostrado ya, han implementado la fuerza especial militar. Correcto. Ellos han realizado todo tipo de ejercicios interesantes. Y no queremos entrar en demasiados detalles, pero sabes que algunos de ellas tenían nombres interesantes, como la Operación Pecera, donde dispararon misiles al cielo y tuvieron ejercicios también nucleares. Son los reyes del mundo preparando a todos para una invasión, Así es. para una invasión alienígena. Lo están haciendo las películas. Sí, lo están haciendo. Tienes todo esto en los medios ahora sobre el Pentágono publicando toda esta información y esta investigación que tienen sobre los ovnis es desenfrenado. ¿Crees que es remotamente posible que la humanidad pueda estar tan engañada que piensen que podrían desviar la segunda venida de Cristo o incluso volarla del cielo? Bueno, con todo lo que sucede en el mundo, ya nada me sorprende. Ya nada nos sorprende. Así que el que viene del oriente es Jesucristo y también sus ángeles. Apocalipsis 19, desde versículo 13, nos dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora nosotros sabemos quién es. Sí, Juan nos dice muy claramente que ese es Jesucristo, ¿verdad? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Así que esta es una acción militar. así es. Es una acción militar. Así que Jesús está viniendo y tiene sus ejércitos con él. Y esos ejércitos no son humanos, No. son angelicales. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Vimos esto en el programa anterior. Sí, Es lo que discutimos, ¿correcto? Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa la edad del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿quién es el que está peleando esta guerra? Jesús y sus ángeles. ¿Qué pasó en la batalla en el valle de Josafat? Los ángeles pelearon desde el cielo y destruyeron a los enemigos de Israel con granizo. Esa es la séptima plaga, Martín. Así es. Así que esta será una guerra similar. Que fue como dijiste, aquella guerra fue el tipo y esta es el antitipo. Aquella fue local y esta es universal. Apocalipsis 16, versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esto ocurre en la séptima plaga. Y las ciudades de las naciones cayeron.
Ahora, en el programa anterior vimos que la tierra fue destruida. No había animales, ni pájaros, ni ningún hombre, y todas las ciudades fueron. Destruidos. Entonces, ¿fue esto una batalla terrenal o fue Cristo el que las destruyó? Fue Cristo. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Así que todo valle se levantará y toda montaña se derrumbará. ¿Puedes imaginar ese terremoto? Increíble. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Martín, esto es asombroso. Esto es una descripción de la séptima plaga. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande, fue grandioso. Entonces, ¿sobre quién cae esto si ellos blasfeman? Sobre los injustos. Entonces, Martín, esta es la batalla de Armagedón y se está peleando en un lugar, se llama Topos. Se está luchando contra la mentalidad. Ahora, si miras el mundo de hoy, hay diferentes mentalidades que se están desarrollando, ¿cierto? Sí. Algunas personas sienten que la mentalidad de los poderes gobernantes se está volviendo cada vez más tiránica, coercitiva, Sí. usando la fuerza. Y cuando comienzan a usar las fuerzas para hacer cumplir incluso los dogmas religiosos, entonces debes saber que la escritura está en la pared, ¿verdad? Así que esta es la batalla final que sucederá. Entonces, ¿qué dice Job? Él dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros de granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Así que hasta en el Antiguo Testamento, este libro fue escrito por Moisés. Así es. Moisés ya veía la batalla final y él sabía que Dios tenía granizo guardado para el tiempo de la angustia. Nosotros sabemos cuándo será esto, Sí. para el día de la guerra y de la batalla. Así que estas son son armas celestiales y Dios destruirá a la humanidad malvada en esa batalla. Así que los malvados vivos mueren y los malvados muertos permanecerán muertos por 1000 años. ¿Cuán importante es esto? Que desarrollemos una mentalidad que está en armonía con la Biblia. Absoluta. Porque si tu mentalidad no es así, estarás esperando un reino terrenal y esta guerra terrenal. Y entonces estarás confiando en reinos terrenales. Exactamente. Y estarás esperando un Salvador terrenal. Ya sea que lo llames Kionon o lo que sea. Solo estarás esperando que venga ese Salvador. No. La esperanza está en otro Salvador. Sí, y gran parte de tu interpretación estará en los eventos terrenales. Correcto. Nuestra esperanza está en nada menos que en Jesús y su justicia. Así que este tan esperado milenio, hace varios años la revista Time tuvo esta portada y decía el fin del mundo, y hablan sobre la locura del milenio. Y la gente está esperando esto y ellos están esperando el rapto, y no hay nada parecido en las escrituras. Así es, y cuando pasó del 99, del 1999 al 2000, fue enorme. Y luego tuvieron el fin del mundo en el 2012 también. Correcto. Fue cuando ese planeta que era asteroide que se suponía que golpearía la Tierra, ¿verdad? Ahora, en el año 2000, yo de hecho estaba en un avión volando para hacer una campaña. Y te digo, fue el mejor vuelo que he tenido. El avión estaba prácticamente vacío y pude acostarme a mi gusto y dormir una buena siesta. En lugar de sentarme apretujado en el pequeño asiento, porque todos estaban demasiado asustados, pues para volar. Pero sí, eso es lo que sucede cuando las personas leen profecías fuera de contexto. Así que, Martín, entre la primera resurrección, como hemos visto, y la segunda resurrección, hay un periodo de 1000 años. Pero estos 1000 años, desafortunadamente, para aquellos que crean otra cosa, no sucede en la tierra, porque los justos han sido llevados.
Sí, y no queda nada en la tierra. Así que tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué pasó con los justos durante el milenio? ¿Qué hacen? Bueno, Apocalipsis 20, versículo 6 no dice lo que ellos harán, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Imagino cuando reinas con alguien, tiene que ver con gobierno. Sí. Está bien. Los justos ahora se convierten en gobernadores del cielo y gobiernan sobre los ángeles. No. Obviamente no. Entonces, ¿qué tipo de reinado es este? ¿Cómo reinan junto con Cristo? ¿Y qué hacen en términos de reino? De reinar, mejor decir. Ahora, cuando reinas sobre alguien, entonces también aplicas la ley. ¿Es correcto? Porque eso es lo que hacen los gobiernos. Ellos están ahí para mantener la ley y el orden. Entonces, ¿de qué manera ellos van a reinar? Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Este es un versículo muy importante. Y lo corrobora Daniel 7:22. Y se dio el juicio a los santos. Así es. Ahora, este sucedió durante el milenio. Ahora, obviamente, todos ya han sido juzgados, porque los justos fueron resucitados. Entonces deben haber sido juzgados. Los justos vivos fueron trasladados y los injustos fueron condenados. Y los injustos muertos no fueron resucitados. Sí. Así que el juicio ya ha tenido lugar. El veredicto ha sido dado. El veredicto ha sido dado. ¿Y quién dio ese veredicto? Jesucristo. ¿No dice la Biblia que todo el juicio le ha sido dado? Así es. Entonces Él ha juzgado a todos. Martín, tú quieres estar en ese juicio, pero tú quieres estar en el juicio que tuvo lugar antes de que Cristo venga, en el juicio investigador. Porque si Él no dio un juicio a tu favor durante la fase investigativa, no serías parte de este juicio que Él te ha entregado. Bien. Así que, ¿de qué manera ocurre esto? Bueno, obviamente, la gente querrá saber cómo juzgó Dios. ¿Por qué Dios juzgó de la forma en que lo hizo? En otras palabras, yo puedo llamar a esto un juicio de verificación. El pueblo de Dios tendrá la oportunidad de ver por qué la tía María, la tía Sofía y también el tío Tom, que parecían tan agradables allá afuera, y por qué Manasés, que asesinó a tanta gente, y Nabucodonosor, el orgulloso rey de Babilonia, ¿por qué está él ahí? ¿Verdad? ¿Y por qué hay personas que faltan aquí? ¿Y qué pasó aquí en la tierra? ¿Qué pasó a puertas cerradas? ¿Qué pasó en esas reuniones secretas donde se planeaban ciertas cosas? Cualquier cosa que fue hecho en secreto, ¿será qué? Revelado. Y será gritado a los cuatro vientos. Así que ahora el juicio se les da a ellos y los libros están ahí. Así que ahora tú puedes estudiar y descubrir exactamente si el juicio de Dios fue absolutamente justo. Y este es el sentido. Al pueblo de Dios se le dará la oportunidad de tener un entendimiento profundo del juicio de Jesucristo para estar absolutamente seguros de que todo fue justo. Así que cada pregunta, cada duda va a ser respondida. En 1 Corintios 6, versículos 2 y 3, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Ahora, Martín, ¿a qué ángeles juzgaremos? A los caídos. Obviamente, ¿verdad? Los otros no necesitan juicio. Así es. Así que esos son los ángeles caídos. Pero estos ángeles caídos ya fueron juzgados. ¿No fueron arrojados del cielo? Sí. Ahora, ¿quién hizo este juicio? Jesús. Exactamente. Así que ahora esto es lo que harán. Veremos todo el plan de salvación y toda la controversia que surge de la batalla entre el bien y el mal desde su inicio en el cielo
pasando por todo tiempo hasta el final. ¿Cuántos miles de millones de personas están ahí para ser juzgados? Casi como la arena del mar. Bueno, eso tomará un tiempo. Sí, eso tomará un tiempo. Y cada matiz de la historia. ¿No sería interesante ver qué sucedió detrás de escena en ciertos corredores y en ciertas cámaras? ¿No sería interesante saber cuál fue la historia real? Y esas preguntas finales. ¿Qué pasó con Kennedy? ¿Qué pasó con Abraham Lincoln? ¿Qué pasó en las distintas naciones de Europa? ¿Qué pasó entre los sistemas religiosos y los sistemas seculares? ¿Qué sucedió en África? ¿Qué sucedió en el sur de África? Son preguntas fascinantes. Y vamos a estar muy ocupados, Martín. Y tenemos que juzgar de acuerdo con la ley. Así es. Así está establecido. Eso fue lo que Cristo hizo. Eso es lo que usó Jesús. Así que el juicio entonces muestra que Dios hizo todo lo que pudo para salvar a cada persona. Allí todavía habrá algunas dudas. Las dudas serán, ¿y si hubiera podido alcanzar a esa persona? Seguramente si ellos vieran claramente, pudieran cambiar de opinión, ¿verdad? Esto requiere una segunda resurrección. Sí. Y luego, por supuesto, la justicia exige que los injustos enfrenten las consecuencias y deben ser informados de por qué y dónde hicieron su decisión, ¿verdad? Eso requiere una resurrección. Eso requiere que los tiranos del mundo sean resucitados para comparecer ante un tribunal que no puede ser engañado, ¿verdad? Sí. Y incluso aquellos ángeles estarán con ellos ahí. Correcto. Y luego los justos dirán una vez que hayan leído ese libro, y todos esos libros que tomarán 1000 años, ellos dirán, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Fuiste justo, es correcto, no podemos encontrar fallas. La culpa no es del Dios del cielo, la culpa es de los rebeldes, desde los ángeles pasando por toda la humanidad. Hay otra cosa que sucede durante los 1000 años, Martín. Tenemos mucho que ponernos al día. Tenemos mucho que ponernos al día en términos de conocimiento, porque seguramente hemos sido alimentados con puras mentiras. Sí. Me encantaría saber cuál es la verdad. Bueno, detrás de algunas de estas cosas que los medios de comunicación nos están alimentando a diario. Y no solo nosotros tenemos que crecer hasta alcanzar la estatura completa de los seres celestiales. Eso lleva otros 1000 años, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Eso es increíble. Entonces, durante el milenio, los justos están en el cielo, la tierra está desolada, Satanás está atado y el juicio de verificación tiene lugar en el cielo. ¿Es esto bíblico? Sí, lo hemos visto. Entonces tenemos que llegar a la culminación de todas las cosas. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Entonces, ¿qué es lo que lo liberará de su prisión? Es la resurrección de los injustos, porque entonces va a poder engañarlos de nuevo. Correcto. Así que el engaño es el nombre de su juego. Él tiene que destruir la ciudad y a Cristo si quiere sobrevivir, porque la alternativa es que Cristo lo va a destruir y Él no se va a dar por vencido tan fácil. Así que ahora Cristo levanta a las multitudes, los miles de millones, desde el mundo antediluviano hasta la batalla de Armagedón. Los levanta a todos y son como la arena del mar. Y Satanás ve a su ejército y va entre ellos y les dice, tomemos la ciudad, una batalla final grandiosa. Ahora, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué lo va a permitir? Para que aquellos que aún tenían un poco de duda pueden ver el resultado. Bien, así que ese pequeño manso y apacible que pensabas que debería estar allí, o posiblemente podría estar ahí, cuando le veas la animosidad en ese rostro en las afueras de la ciudad,
te darás cuenta de que el juicio de Dios sobre el carácter fue perfecto. Sí, así que quizás podemos decir, quizás ni siquiera hubo ninguna duda, pero eso es solo otro sello exacto de que su juicio fue justo. Correcto. En otras palabras, lo que permite esto es la resurrección de condenación que sucede. Ahora solo Cristo puede resucitar, porque Él es el autor de la vida. Zacarías lo explica así: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Vamos a detenernos ahí. Hay dos batallas que se destacan aquí. Va a haber esta batalla final. Saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones resucitadas después del milenio. Pero ¿cómo? Como peleó en la batalla anterior, que fue el Armagedón. Segunda venida. Entonces hay dos batallas. La batalla de Armagedón en la venida de Cristo, y ahora esta batalla que será similar a la primera cuando Él los destruyó durante el Armagedón. Y luego dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Así que, ¿qué es diferente aquí? Es que sus pies tocan el suelo. ¿Qué pasó en la batalla de Armagedón? Él no tocó el suelo. Teníamos que encontrarlo en el aire, ¿verdad? Bien, así que esta no es la misma ocasión, y es tan importante que los separemos, porque Dios da pistas muy precisas. Entonces esta es después milenio, porque es la segunda guerra. Él va a pelear como lo hizo anteriormente. Esta es la segunda guerra, como lo repito otra vez. Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así que toda esa ciudad, la nueva Jerusalén, que Dios ha preparado para aquellos que lo aman, desciende como una poderosa nave nodriza y aterriza en esa porción preparada donde sus pies han tocado. Así que cuando Él toca esta tierra maldita, una planicie que es purificada por su toque, es creada. Y sobre esa planicie desciende la gran ciudad. Y es aquí cuando se lleva a cabo la resurrección de los injustos. Y después rodean la ciudad para hacer la guerra contra ella. Y aquí es cuando se lleva a cabo la próxima batalla. Así que vamos a leerlo. Apocalipsis 20, versículo 7. Ahora es muy importante. Estamos ahora en el segundo brazo del libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis tiene una estructura quiástica. Y el punto culminante está en la mitad, como Apocalipsis 12, 11, 13 al 17, que son las cuestiones del tiempo del fin. Pero la segunda mitad, después de eso, está en el segundo brazo del quiasmo. Así que los eventos descritos en él son presentados en orden inverso, porque el quiasmo funciona así. Este está trabajando hacia la mitad, desde atrás hacia la mitad, y el primero está trabajando desde el frente hacia la mitad. Entonces, el primero es el brazo histórico del libro de Apocalipsis, y el segundo es el brazo escatológico, por lo que pueden confundirse mucho. Sí. Si no tomas en consideración el quiasmo, leerás los eventos al revés y puedes llegarte a confundir. Sí, no habrá secuencia. No habrá secuencia. Debes tomar la secuencia de esta manera porque apunta a los eventos del fin de los tiempos. Particularmente la marca de la bestia implica la caída de Babilonia, etc. Así que leamos esta obra. Estamos ahora en el brazo escatológico. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Esto es después del milenio. A Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar.
Así que estos son los miles de millones resucitados, hombres de gran estatura del mundo antediluviano, como Caín, Lamec y Nimrod. Después de la inundación, todas estas personas gigantes, y hay una batalla, se lleva a cabo, y la batalla se llama Gog y Magog. Así que tenemos una batalla Armagedón que se llevó a cabo antes de milenio. Ahora vas a tener una guerra llamada Gog y Magog. La primera fue topos, una mentalidad. Veremos cuál será esta. Así que están reunidos para esta batalla. Esta es una guerra. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Entonces, esta es la nueva Jerusalén. No debe confundirse con la Jerusalén terrenal, No podemos. porque esa ha sido destruida. Así es. Ok. ¿Y cómo lucha Dios? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, algunas personas dicen, muy bien, ahora esto significa que habrá un infierno eterno. Pero veremos lo que realmente significa en un momento. Lo más importante es que la bestia y el falso profeta habrán sido arrojados a ese pozo de muerte. Antes, ¿cuándo fue eso? La segunda venida. La batalla de Armagedón. Sí. Entonces ellos ya habían sido destruidos. La única parte que quedaba era el dragón, el diablo. Ahora es su turno de ser arrojado ahí. Ok. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, el sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ahora tenemos una definición. Esto es muy importante. Esta es la muerte segunda. Así que ellos murieron la primera muerte, de la cual hubo una resurrección. Sí. Ahora ellos tienen una segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Así es. Así que ellos tienen una segunda muerte. Así que este lago de fuego, esta segunda muerte, ¿cuánto dura? Para siempre. Exactamente. Esta segunda muerte, este lago de fuego, dura por los siglos de los siglos, y no hay resurrección de esto. Ellos se han ido para siempre. La Biblia nos dice explícitamente que ellos se han ido. Muy bien. Ahora, la gente se confunde porque hubo una guerra y bajó fuego del cielo, y ahora hay una resurrección y también hay un juicio. Entonces ellos creen que es parte de la primera venida. Ok, ya viste que te puedes confundir, ¿verdad? Sí, si no lo lees bien. Si no tomas en cuenta el quiasmo. Así que si tomamos en cuenta el quiasmo, ¿qué tenemos? Pues una resurrección. Un juicio de acuerdo a los libros. Todos saben exactamente por qué no están en la ciudad. Sí. Ellos explícitamente les explicarán. Ven el curso de sus acciones y luego Satanás trata de convencerlos diciendo, tomemos la ciudad. Ujú. Pero fuego desciende del cielo y los consume. En Job leemos en el capítulo 21, versículo 30, que el malo es preservado en el día de la destrucción. Guardado será en el día de la ira. Así que hay una resurrección. Ellos son sacados de las tumbas. ¿Pero para qué? Para destrucción, no para un infierno eterno. Así que ese es lenguaje simbólico. Y el fuego que los destruye es un fuego con consecuencias eternas. Sí. Y esto se llama la batalla de Gog y Magog. Así que la Biblia dice, como leímos, que Jesús baja, sus pies tocan el monte de los olivos, lo divide
y crea la gran planicie. Resucita a los injustos, comparecen ante el tribunal ellos. Ellos primeros tienen un periodo de tiempo para prepararse y luego vienen ante el tribunal. El gran trono blanco se eleva sobre la ciudad. Ellos son juzgados y luego Satanás intenta tomar la ciudad y la batalla de Gog y Magog se lleva a cabo. Ahora, ¿qué significa esto? Significa oculto. Eso es muy interesante, porque todo lo que él hizo fue en secreto. Sí, Es la manera como él trabaja. Así que Babilonia se llama misterio. Así aquí tienes este oculto, encubierto, diabólico, religión del abismo. Y esto se revela cuando los libros son abiertos. Toda la injusticia es revelada y los justos han juzgado. Y todos ellos saben exactamente por qué no son parte de la ciudad. Apocalipsis 20, versículo 9. Así que miremos esta guerra. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Así que aquí están, alrededor de la ciudad, la Nueva Jerusalén. la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 20, versículo 9. Después de este juicio, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Qué significa que los consumió? Que los destruyó, que no quedó nada. Que los destruyó. Dios no es vengativo. No lo es. Dios no va a dejar que te quemes por toda la eternidad. Y desafortunadamente, como dijimos anteriormente, en realidad no es Dios destruyéndolos, sino son sus elecciones las que se aferraron al pecado y no quisieron confesarlos. Eso es lo que está causando esto. Es por eso que la Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Pero como los tres nobles hebreos, si tú estás en Cristo, el fuego no te consume. Estás en el fuego, pero no eres consumido. Ni siquiera hay ningún olor en fuego en ti. Así que echemos un vistazo más de cerca a esta doctrina del infierno. Este es de Works of Samuel Hopkins. Esta es una visión católica del infierno. Dice, el humo de su tormento ascenderá para siempre a la vista de los bienaventurados. Ahora, están citando esos versos. Ante sus ojos, dice. Esta demostración de carácter divino y gloria será a favor de los redimidos y más entretenido, y dará el mayor placer a los que aman a Dios. Si el tormento eterno y los fuegos fueran extintos en gran medida, pondrían fin a la felicidad y la gloria de los benditos. Ahora, Martín, debes tener una mente muy retorcida para escribir algo así. Verás, creo que ahí es justo donde se encuentra la humanidad en esta etapa. En realidad, ellos se sienten bien si ven a alguien recibiendo un castigo. Absolutamente. Ahora, esto es algo muy distorsionado, porque imagina que eres un padre y uno de tus hijos no están ahí. O eres un niño y uno de tus padres no está ahí, o ambos. Y por toda la eternidad tienes que verlos quemarse en el infierno. ¿Eso te daría placer? ¿O haría de ser un lugar de miseria eterna? Así que esto no está en armonía con el carácter de Dios, porque leemos en Ezequiel 33:11, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Nosotros tenemos un Dios de compasión, no tenemos un Dios vengativo. Ezequiel 18, verso 32. Porque no quiero la muerte del que muere. Entonces, ¿cómo pueden sus seguidores tener placer en lo que sufren eternamente? Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es el tipo de Dios que servimos. Ahora, el Catequismo de la Iglesia Católica dice en el artículo 1035, las enseñanzas de la Iglesia afirman la existencia del infierno y su eternidad.
Inmediatamente después de la muerte, las almas de los que mueren en un estado de pecado mortal descienden al infierno, donde sufren el castigo del infierno, fuego eterno. El castigo principal del infierno es la separación eterna de Dios, en quien solo el hombre puede poseer la vida y la felicidad para la que fue creado y que anhela. Así que el catequismo moderno confirma la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Es una doctrina horrenda que pone el carácter de Dios en una luz tan terrible que en la Edad Media ellos eran gobernados por miedo a esta deidad. Si tomamos un papa moderno como el Papa Juan Pablo II, en 1994, en su libro Cruzando el umbral de la esperanza, él escribió que con demasiada frecuencia los predicadores, catequistas y maestros ya no tienen el coraje de predicar la amenaza del infierno. Sobre la realidad del infierno, el Papa dice: de hecho, el Concilio de los Antiguos rechazó la teoría, según la cual el mundo sería regenerado después de la destrucción y toda criatura sería salva, una teoría que abolió el infierno. Las palabras de Cristo son inequívocas. En el Evangelio de Mateo, él habla claramente de aquellos que irán al castigo eterno. Pero ¿quiénes serán estos? La Iglesia nunca se ha pronunciado al respecto. Así que lo principal es que dice que existe el infierno literal. Y vuelve a aplicar las palabras de Dios, las palabras de Jesús en Mateo, hablando de un castigo eterno. Las consecuencias son eternas, como hemos visto. Esto también es interesante en términos de cómo piensan. Estos son los ejercicios de Loyola. Esta es la orden jesuita. Y tienen una meditación de lo que hacen en el infierno los jesuitas. Y dice que el primer preludio es la composición que está aquí para verse con la vista de la imaginación, el largo, el ancho y la profundidad del infierno. Es increíble, ¿verdad? Así que entras en un estado de trance imaginativo y luego tienes que imaginarte el infierno y luego preguntar, ¿qué es lo que quiero? Aquí será para preguntar al sentido del dolor interior, lo que sufren los condenados, para que, si por mis faltas ya podría olvidar el amor del eterno Señor, al menos por el temor al dolor, me ayude a no entrar en el pecado. ¿Es esto un buen motivo, Martín? No, así que de nuevo es impulsado por el miedo. Es un motivo terrible. Entonces llegamos al primer punto que dice que ¿qué será ver con la vista? Porque recuerda que en su forma de pensar tienes que usar todos tus sentidos. Así es. Así que tienes que ver con la vista de la imaginación los grandes fuegos y las almas como cuerpos de fuego. Y luego el segundo punto es escuchar con los oídos gemidos, aullidos, gritos y blasfemias contra Cristo nuestro Señor y contra todos sus santos. ¿Por qué querías escuchar eso, Martín? También podrías encender el teatro jesuita y mirar una película y escucharás de esto lo suficiente. La blasfemia es contra Cristo. Y luego la tercera es oler con el olor a humo, azufre, heces y cosas podridas. Y el cuarto es saborear con gusto las cosas amargas como lágrimas, la tristeza y el gusano de la conciencia. Y el quinto es tocar, es decir, como los fuegos tocan y queman el alma. Este es un terrible, terrible ejercicio. Pero esto simplemente encaja con el paradigma moderno del miedo. Dios dice explícitamente en su palabra, no temas. Así es. El perfecto amor echa fuera el temor. Exacto. ¿Y cuál es el medio de Satanás? Coerción y miedo. Incluso si tienes estrés y todas las enfermedades que tienes por ello, es impulsado por el miedo. Si tienes estrés, estás temiendo algo. Absolutamente correcto. Y uno de los líderes en Alemania acaba de decir que el método para lidiar con las pestilencias es la vacunación y la vacunación luego se convierte en el Moisés que nos salvará de nuestra muerte. Esa es una forma horrenda de pensar. Aquí hay otra forma católica de pensar acerca de esto. Se titula Respuestas Católicas. El infierno existe. La doctrina del infierno es tan aterradora que numerosas sectas herejas terminan negando la realidad de un infierno eterno.
Me pregunto que estarán hablando de ti, de mí, Martín. Ya sea que están hablando de Tyndale, ya que sea hablando de Lutero, porque todos ellos entran en esa categoría. Sí, bueno, entonces una vez más, como dijo Pablo, eso es lo que realmente Ellos realmente me mencionaron los universalistas unitarios, los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, los cristiadelfianos, los científicos cristianos y los científicos religiosos y los de la nueva era y los mormones. Ellos tienen una buena lista de lo que cree cada quien, ¿verdad? Todos han rechazado o modificado la doctrina del infierno tan radicalmente que ya no es una amenaza grave. En las últimas décadas, esta decadencia incluso ha invadido el evangelicalismo convencional, y un número de las principales figuras evangélicas han defendido la opinión de que no hay un infierno eterno, los malvados simplemente serán aniquilados. Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, es interesante para mí que aquí incluyen a la nueva era o incluso, si podemos decirlo, ocultistas. Como dijiste antes, tú estabas buscando en esto a pesar de que eras ateo. Correcto. Así es que es interesante cómo funciona. Esto cubre todo el espectro de personas que no quieren creer que están dormidos. Correcto. Ahora es interesante que el catolicismo impulse esto con una agenda tan vigorosa, ¿verdad? Aquí hay otro de una fuente católica, se llama el Cyril of Jerusalem, y escribió: seremos resucitados, por lo tanto, todos con nuestros cuerpos eternos, pero no todos con cuerpos iguales. Porque si un hombre es justo, recibirá un cuerpo celestial, para que pueda conversar dignamente con los ángeles. Pero si un hombre es pecador, va a recibir un cuerpo eterno. Ahora, ¿dónde leímos que los impíos reciben un cuerpo eterno? Ellos fueron consumidos, ¿verdad? Un cuerpo equipado para soportar los castigos del pecado, para que pueda arder eternamente en el fuego y nunca ser consumido. Así que Dios es tan tirano que te dará un supercuerpo para poder soportar el dolor de ser quemado. Y en realidad va en contra de lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que serás consumido. ¿Qué hace esto de Dios? Un tirano. Y justamente Dios asignará esta porción a cualquiera de las dos compañías, porque no hacemos nada sin el cuerpo. Blasfemamos con la boca y con la boca oramos. Con el cuerpo cometemos fornicación y con el cuerpo guardamos la castidad. Con la mano robamos y con la mano damos limosna, y lo demás de la misma manera. Desde entonces el cuerpo ha sido nuestro ministro en todas las cosas. También compartirá con nosotros en el futuro los frutos del pasado. Así que tienes que conseguir un cuerpo para sufrir eternamente. Totalmente antibíblico. Toman un símbolo y lo convierten en una realidad eterna. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En otras palabras, todo el ser humano, todo lo que le pertenece, y el infierno allí es el Hades, el fuego, la Gehenna, el fuego que destruye. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la Gehenna. Esta es la muerte segunda. Hay una definición. Hay una definición. Y se aplica la definición, entonces ya no hay necesidad de un discurso sobre eso. Y Apocalipsis 20, versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En otras palabras, murió la segunda muerte. Y si condeno por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, en segunda de Pedro, y reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y Judas lo corrobora y él dice que, y de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así que ellas son, Sodoma y Gomorra, son un ejemplo. ¿Sodoma y Gomorra todavía están aquí? No. ¿Está la gente de Sodoma y Gomorra aquí? No. Ellos han sido destruidos, ¿verdad? Ellos tendrán una resurrección, pero volverán a convertirse en cenizas otra vez. Ahora, esa era la opinión católica,
lo que escuchamos. Echemos un vistazo a la muerte y el infierno en el Corán. Esto se vuelve muy interesante. Sura 2, versículo 81. Pero no, el que haya adquirido maldad y esté rodeado por sus faltas, esos son los compañeros del fuego, donde serán inmortales. Así que es la misma doctrina. Sí, Y los que crean y practiquen las acciones de bien, esos son los compañeros del jardín, donde serán inmortales. ¿Qué no es este un punto de vista católica? Sura 4:56. A los que se hayan negado a creer en nuestros signos, los arrojaremos a un fuego. Ahora, ¿qué sucede ahí? Y cada vez que les queme la piel, se la cambiaremos por otra, para que se prueben el castigo. Alá es siempre irresistible y sabio. Así que, Martín, vas ahí, te quema la piel y obtienes una nueva piel todos los días para que puedas sentir el mismo dolor. ¿Qué tipo de Dios es este? definitivamente no un Dios de amor. Definitivamente no es el Dios de la Biblia. Sura 18:29. Y di, la verdad procede de mi Señor. Así pues, el que quiera creer, que crea, y el que quiera negarse a creer, que no crea. Verdaderamente hemos preparado para los injustos un fuego cuya muralla los cercará. Y si piden auxilio, serán socorridos con un agua como la pez que les quemará la cara. ¡Qué mala bebida! Y qué mal reposo. Esto suena como aquellos escritos católicos que leímos que consiguen un cuerpo especial para aguantar el dolor, ¿verdad? Sura 14:49. Y verás ese día a los que hicieron el mal unidos por las cadenas. Sus túnicas serán de alquitrán y el fuego cubrirá sus rostros. Así que esto me parece una perspectiva que es específicamente contradictoria con la palabra de Dios. Así que vamos a hacer la pregunta, ¿por cuánto tiempo arderán los impíos? ¿Correcto? Así es, Porque se vuelve una pregunta importante. exactamente, porque ellos dicen que será para siempre. Correcto. Bueno, en Salmos 37:20 dice, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. ¿Qué nos dice eso? Bueno, que no quedará nada. Eso es bastante claro. No es alegórico. En Apocalipsis 20, versículo 9, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. No queda nada. ¿Qué pasa con Abdías 16? Y serán como si no hubieran sido. ¿Qué tan claro es eso, Martín? No creo que puedas ponerlo más claro. ¿Puedes argumentar algo en contra de eso? Mira, si tú tomas un verso complicado que usa imágenes complicadas y las haces literales, entonces terminas con estas terribles doctrinas. Mientras que si tomas la declaración simple y directa, como la que estamos leyendo ahorita aquí, y esa es tu base, entonces sabrás que tu interpretación de esos versículos complicados deben estar en armonía con las claras declaraciones de la Biblia. De lo contrario, la Biblia se estaría contradiciendo, ¿verdad? Exactamente. Y así es como estudias. Malaquías 4, versículo 3 nos dice lo que sucede después de que son destruidos. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Es eso claro? Es claro como el cristal. Así que una vez que el proceso ha terminado, los justos salen de la ciudad y caminan sobre cenizas. No hay un infierno eterno. Salmos 37, versículo 20. Se disiparán como el humo. Salmos 21:9. Y fuego los consumirá. Apocalipsis 20, versículo 14. Esta es la muerte segunda. Esta es una muerte eterna. El castigo es eterno, no el fuego. Así es. Entonces cuando la Biblia dice en Mateo 25:46, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, entonces tienes que leerlo en el contexto de los versos que leímos anteriormente. Correcto. Entonces, ¿qué es eterno? ¿El castigo o las consecuencias? Las consecuencias. Las consecuencias son eternas. Lo mismo pasa con Apocalipsis 14:11, que dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos.
Y no tienen reposo de día ni noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora, este es el verso que se usa para corroborar el infierno. Y este tiene que estar en armonía con los versículos que son más sencillos, ¿verdad? Ahora, ya hemos visto que el castigo es eterno y que no tienen descanso ni de día ni de noche. ¿De qué tipo de descanso estamos hablando aquí? Ahora, ¿estamos hablando del descanso aquellos que están vivos, pero no encuentran descanso? ¿O no encontraron el descanso que está en Dios? Ellos no descansaron en la obra completa de Dios. Ellos no descansaron en la justicia de Dios. Y por los siglos de los siglos, ellos son ceniza, porque han rechazado el plan de salvación. Eso es lo que significa, lo que quiere significar este versículo. Sí. Y nada más, porque si esto significa otra cosa, tendrías que negar todos los otros versos en la Biblia. Salmos 92, verso 7, lo deja muy claro. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Así que no es el castigo el que es para siempre, es la destrucción la que es por toda la eternidad. La maldad no levantará su cabeza por su segunda vez. Es el fin completo de la rebelión que comenzó en el cielo. Así que leamos otro versículo complicado. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Esa es la destrucción, ¿verdad, Martí? No se apagará de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo, de generación en generación. Será asolada. Nunca, jamás pasará nadie por ella. Otra vez tienes un versículo que parece implicar que el fuego nunca se apaga. ¿Verdad? ¿Sí, verdad que soy así? Sí, así parece. Así que tenemos que mirar aquellos versículos. Sí es. Tenemos que encontrar paralelismos en la Biblia. En Judas 1, versículo 7, recordamos la destrucción de Sodoma y Gomorra y las ciudades de alrededor, las cuales sirvieron como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pero ¿está el fuego todavía ardiendo ahorita? No, son las consecuencias las que todavía están ahí. Ajá. Así que cuando el versículo habla de este fuego, que es para siempre, entonces, tienes un ejemplo en Sodoma y Gomorra. Ellas están sufriendo la venganza del fuego eterno. El fuego ya no está ardiendo más. Entonces debe referirse a las consecuencias. Vayamos a 2 de Pedro de nuevo. Es exactamente lo mismo. Dice, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ellos serán destruidos. Exactamente. Pero asegurémonos absolutamente. En el libro de Jeremías tenemos un hermoso ejemplo, donde la Biblia habla acerca de fuego que no será apagado. Y está hablando de la destrucción de Jerusalén. Dice, pero si no me oyeres para santificar el sábado. Ok, Martín, es muy interesante que Jeremías aquí, en el tipo que se encuentra en Jeremías 17:27, está prediciendo la destrucción de Jerusalén. Y el sábado era un punto muy importante. Sí es. Ese fue el tipo. Así que tú tendrás exactamente el mismo problema al final, la marca de la bestia. Pero si no me oyeres para santificar el sábado, y para no traer carga, ni meterla por las puertas de Jerusalén en el sábado, yo haré descender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará. Es un fuego inextinguible. Así es. La consecuencia no se puede cambiar. Correcto. Solo asegurémonos. Versículo 12 y 13 en el capítulo 52 está el cumplimiento. En el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia,
que solía estar delante del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las cosas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Esto sirve como un tipo de esta destrucción final. ¿Ok? Segunda de Crónicas relata la historia en el capítulo 36, desde el versículo 19. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Este es un versículo muy importante e interesante, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Él dijo que el fuego no sería apagado. ¿Todavía está ardiendo? No, no literalmente. Exactamente. Así que esto es lenguaje metafórico. Y es interesante que hubo un descanso sabático para la tierra. Ahora, el milenio son 1000 años. Así es. ¿No es ese un milenio de descanso? Sí, es dejar que la tierra descanse por esos años. Así que si volvamos a Malaquías 4, versículo 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Así que este fuego no se apagará hasta que haya hecho su trabajo, Así es. hasta que todo sea rastrojo, hasta que todo haya sido quemado. Eso es lo que significa. Exactamente. Si tú haces un fuego y no hay nada que lo apague y mañana vienes ahí, ¿qué es lo que te queda? Ceniza. Así es, ceniza. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El alma es la combinación del polvo de la tierra y el aliento. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El griego aquí es Gehenna, este fuego inextinguible. Y si tú no estudias tu Biblia con la debida diligencia, terminarás donde terminó el Corán y donde termina el catolicismo romano. Así que si vamos a esta palabra Gehenna, entonces vamos a ver su origen. El infierno es el lugar del futuro castigo llamado Gehenna o Gehenna de fuego. Este era originalmente el valle de Jena, al sur de Jerusalén, donde se arrojaban y quemaban la inmundicia y los animales muertos de la ciudad, un símbolo adecuado de los malvados y su futura destrucción. Así que el griego Hades y el hebreo Seol se refieren al lugar de los muertos, la tumba. Y es interesante que en muchos lugares, cuando lo tradujeron infierno, pero en realidad significa Hades. O también traducen Gehenna como infierno, por lo que se vuelve muy confuso. Así que surge la pregunta, ¿qué le sucede a Satanás? Bueno, Ezequiel 28, versículo 16 en adelante lo presenta muy claro. Y te destruiré, oh querubín protector. Por tanto, sacaré fuego de en medio de ti, te consumirá y te reduciré a cenizas sobre la tierra. Es interesante que el fuego sale de en medio de él, porque ahí es donde el pecado se originó. Exactamente. En él. Y lo quema. Y se convierte en cenizas. Y ya no será más. Apocalipsis 21, versículo 3 y 22, versículo 4, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y verán su rostro. Imagínate si puedes ver su rostro. Entonces debes ser capaz de pararte en el fuego de su presencia, ¿correcto? Así es. Y no ser consumido. Pero si tienes pecado sobre ti, serás consumido.
Y luego las buenas noticias. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Qué significa eso? Que se ha ido. Que no hay recordatorio. Repito, se ha ido. ¿Y cómo será? Isaías 11, versículo del 6 a 9. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. En otras palabras, Dios va a recrear. Me pregunto si tomará unos 6 días. Bueno, no creo que Dios. La Biblia dice que Dios nunca cambia. Bueno, es pura especulación. Pero imagínate estar parado allí y observar el proceso. Ahora, la Biblia dice que los hijos de Dios, que es la hueste angelical, y los seres no caídos, se regocijaron y cantaron juntos cuando se creó esta tierra. Pero obviamente no estuvimos ahí. Así que ahora veremos cómo va a ser recreado. Así que seamos fieles hasta el final. Y también dice que somos hijos y hijas de Dios. ¿Correcto? Los justos. Sí. Ahora, este niño pequeño que pastoreará el león y que ya no habrá agresión en ese animal. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas y el león será vegetariano, Martín. Y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Así que la maldición desaparecerá. Volverá a la creación original. No habrá más muerte, por lo que el león no puede ser carnívoro. Porque, ¿y si se come tu mascota favorita? ¿Verdad? Así es. Eso no va a suceder. Volverá a la creación original. Este fuego habrá limpiado toda la tierra y ahora estos. Todos los animales están siendo recreados. Y luego esta hermosa imagen del nuevo mundo. Isaías 65, 23. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Así que esta es una descripción del nuevo mundo que Dios creará. Y las familias de Dios seguirán juntos. Y Dios creará nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Imagina si hay un infierno ardiente eterno. ¿No lo recordarás? ¿O no te vendrá a la mente todo el tiempo? Sí, había un recordatorio constante. Por lo que la historia de la redención es una historia hermosa. ¿Y qué haremos en este nuevo mundo? Pues edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Y si eres inmortal, entonces eso significa para siempre. Así que Martín, dejémoslo bien claro. Vas a poseer dos cosas, dos casas. Una preparada para ti por Dios, Sí. en la ciudad. Una vivienda en la ciudad. Así que cuando vengas a adorar a Dios en la ciudad, si vienes a la ciudad celestial, entonces tienes tu propio lugar. No tendrás que conseguir un hotel y tampoco no vas a tener que ir a buscar un establo porque el lugar está lleno. Tendrás tu propio lugar, preparado para ti por Dios. Entonces Dios crea un nuevo mundo y tú tienes un pedazo de tierra donde construyes tu propia casa y plantas viñedos y comes el fruto de ellos. Y nadie te va a desheredar o te va a juzgar un truco político y privarte de tus derechos. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces aquí hay una fiesta mensual y una fiesta semanal también. Ahora, ¿qué harás en la fiesta mensual? Comerás el fruto del árbol de la vida. La Biblia dice que el árbol da su fruto una vez al mes.
Así que una vez al mes participarás del árbol de la vida, que da 12 tipos diferentes de frutos, ¿verdad? Así que hay variedad ahí. Y el sábado será una institución eterna. Así es. Entonces, ¿la humanidad tiene que guardar el sábado? Sí, Sí, lo guardarás por toda la eternidad. Y esta es la totalidad del plan de salvación y muestra el carácter de Dios. Dios es justo y Dios es el Dios de su palabra. La paga del pecado es muerte. muerte, muerte eterna. Entonces, Dios dio oportunidad para el arrepentimiento y creó una situación donde esa muerte se apoderó de ti. Pero si te has aferrado a la promesa de la redención en Cristo, entonces esa segunda muerte no tiene poder sobre ti. Y si puedo resumir lo que he entendido de esto, estamos viviendo en el tiempo justo antes del cierre de la gracia, justo ahora. Correcto. Entonces seguirán las plagas. Y el cierre de la gracia sucederá cuando la marca de la bestia se haga cumplir. Correcto. Entonces la gente tiene una pequeña ventana de oportunidad Sí, para decidir entre el gobierno de Dios y su autoridad o el gobierno del hombre y su autoridad. Luego viene la destrucción en las plagas. vendrán las plagas que hemos visto. Y en la séptima plaga tienes la batalla de Armagedón. Así es. ¿Y luego? Y luego tienes el milenio, donde los justos juzgarán el mundo y verificarán que los juicios de Dios son justos. Sí, Entonces tienes el regreso de la ciudad a esta tierra. Se crea una planicie y los muertos que yacen allí durante el último milenio, desde el comienzo de esta gran controversia, son levantados, reciben su juicio, hacen un último esfuerzo para atacar la ciudad y son destruidos por un fuego que no se puede apagar hasta que todo se haya consumido. y esa batalla se llama Gog y Magog. Gog y Magog, una segunda batalla, y es para aclarar todo lo que ha sido ocultado. Sí, Mientras que la primera trató sobre la mentalidad que ha sido inducida por el engaño. Así que el topos, el Armagedón, es una batalla contra la mentalidad. La segunda es para dejar en claro todo lo que ha sido ocultado, para que nadie tenga más dudas sobre el tema. Luego, después de esa destrucción, Dios recrea el mundo en su perfecta belleza y los habitantes de la ciudad salen, reciben una porción de tierra, construyen sus casas y viven vidas como embajadores de la causa de Dios en todo el universo y la garantía de que el pecado nunca volverá a levantar su cabeza por segunda vez, porque lo hemos experimentado en nuestra propia carne. Y si alguien en el futuro, dentro de miles de millones de años, dijera, me pregunto si Dios es justo, no creo que pase eso, porque los redimidos caerán sobre él con fuerza y le arrancarán la cabeza, ¿verdad? Pero la Biblia promete que el pecado no levantará la cabeza por segunda vez, porque las marcas en su mano y el testimonio de los redimidos serán un antídoto, la vacuna perfecta por los siglos de los siglos, contra el único virus que puede matarte por los siglos de los siglos, y ese es el pecado. ¿Oramos? sí. Muchas gracias. Padre Celestial, gracias porque este gran conflicto no continuará infinitamente, porque tú pondrás fin a esto y enjugarás cada lágrima, y que podamos experimentar lo que es
vivir en un mundo de armonía, donde todos conocen y obedecen a Dios como un acto de amor. Ayúdanos a decidir por ese reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por ver este video. Para suscribirte, haz clic aquí. Cuando suene la campana, haz clic nuevamente para recibir notificaciones. Para ver el próximo video, haz clic aquí. Gracias.